Un día como hoy muere un hombre, por cierto. Yo nací en una calle que tenía el nombre de Felipe Carrillo Puerto, en Guanajuato, Guanajuato. Pues un día como hoy muere don Felipe en 1924, periodista, defensor ardiente de derechos indígenas. Incluso le decían en ese tiempo, ya después pasó, como sucede con todo, ¿no? También en la política hay modas. El apóstol de la raza. Como presidente de un partido, llegó a la gubernatura del estado de Yucatán y ocupó el cargo. Decían que era el primer estado socialista de América Latina. Por órdenes de un general, Felipe Carrillo Puerto fue fusilado junto con 2 de sus hermanos y compañeros. Fue durante la rebelión de la Huertista. Él era pues gobernador bajo el régimen de Álvaro Obregón. Y Adolfo de la Huerta se rebela contra Álvaro Obregón porque él decía que le habían hecho fraude electoral y lo siguen la mayor parte de los generales que había generado la revolución, improvisados, que no salieron de academias ni nada. Entonces la rebelión de la Huertista fue durísima, pero la represión obregonista fue peor. El problema fue que a pesar de la buena fama de la Huerta, de Adolfo de la Huerta, cuando se apoderan de Yucatán los de la Huertistas, lo primero que hacen es fusilar al gobernador, que era del Partido Socialista del Sureste, Felipe Carrillo Puerto. Es decir, cometen una canallada histórica que los condena para siempre. Es decir, el movimiento de la Huertista es recordado sobre todo por haber asesinado a Felipe Carrillo Puerto. Y además fue un gobernador importantísimo. Él creó la Universidad Autónoma del Sureste. Él hizo 400 escuelas. Igualó a la mujer en materia política. Las primeras 3 diputadas se hacen bajo su propio régimen. Combatió la esclavitud porque los mayas en la guerra de castas se llegaron a exportar como esclavos para La Habana, para Cuba. Entonces fue un gobernador muy importante, pero lo que no nos damos cuenta es que eso lo hizo en solamente 20 meses de gobierno. Es decir, él fue gobernador solamente 20 meses, menos de 2 años. Y en ese periodo transformó, atacando precisamente los intereses de la famosa casta dorada o casta divina, y esto fue lo que propició que de inmediato intentaran matarlo, sobornando a un general que, por cierto, él se dedicaba mucho al comercio de estupefacientes y de alcohol, y Carrillo Puerto había prohibido el alcohol y estuvo cancelando las licencias para la repartición de alcohol entre los mayas. Y además la toma de posesión de él la hace en maya y traduce la Constitución al maya, entre otras cosas, para que los indios supieran defenderse. Fue un personajazo. Sí, fue muy fructífera su labor, pero se le recuerda más por una canción. Sí. Qué contradictorio resulta eso. Un amorío. Y con un amorío irregular. Una estadounidense, una periodista de Estados Unidos, Alma Reed, que venía a México, le gustaban las culturas y el folclore mexicano, era experta en algunas cosas de esas, y conoce al gobernador y se enamora él de ella,
Él estaba casado, por supuesto. Y pues nada, manda todo a volar y le declara su amor abiertamente a Alma Reed. Surge la canción, esta inolvidable, que hace referencia a sus ojos azules y a su cabellera rubia y a los bosques nevados de donde ella venía. Pero pues ella sufre enormemente la muerte de Felipe y toda la vida se queda en México. Y yo me recuerdo todavía en los 60 que escribía regularmente una columna en el News de novedades. Y generalmente era sobre folclore y demás, sí, pero a veces abordaba temas políticos. Pero era una mujer, una luchadora social. Ella impide en Estados Unidos que maten a un niño mexicano que lo iban a ahorcar. Estaba sentenciado a la pena de muerte. Impide y hace que en California no se vuelva a aplicar la pena de muerte en menores de edad. Y además un paisano de ella le cuenta cómo estaba saqueando cenotes y lo denuncia. Y empieza denuncia a este norteamericano y lo convence de que devuelva parte de lo que se había llevado. Era una gente de mucha, sí, de una ideología quería mucho a México. Y se le dio la ciudadanía honoraria. Alemán le dio la ciudadanía. Ella escribe sobre monumentos prehispánicos. También. Y tiene 2 o 3 libros en donde hace reseñas muy importantes de esos valores arqueológicos. Ella durante mucho tiempo es representante de Alfaro Siqueiros, del pintor, y lo promueve y se va a Estados Unidos y hace presentaciones. Durante muchos años ella fue la que lo estuvo impulsando. La canción es un poema precioso, como describía Mario, elaborados tanto música como texto, Pues, sí. por 2 de los más destacados, distinguidos. Sí, Ilustres. eran Palmerín. Sí, Ricardo Palmerín. Ricardo Luis, Palmerín y Luis Rosas Vega, ¿no? No. ¿No? Bueno, fue Ricardo Palmerín y además también su vida fue llevada a la pantalla en una película que yo recuerdo haberla visto con actores mexicanos. Muy mala película, por cierto. sí, porque le hacen un acento así inventado. Sí, pero creo que la poesía sí no es de Palmerín, ¿no? La No. poesía es de No, Rosas Vega, algo así. No, Sí. López. Luis Rosas sí. Vega. Sí, Rosado Vega. Vega. Rosado Vega, sí. Sí. Luis Rosado Total, Vega. este es el producto de aquel romance que trascendió incluso a la heroicidad y a la buena actuación de don Felipe Carrillo Puerto. 68 años en Naucalpan, Estado de México. Andrés Fuentes Prieto. Una pregunta para Mario. Yo en el año de 1966 fui alumno de la boca número 2 del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudadela y la directora de la estudiantina se llamaba Julieta. Y según decían alumnos y maestros que ella era la esposa de Felipe Carrillo Puerto. Y mi pregunta para los de la mesa es que me confirmen si esto es verdad. Ella era una mujer alta, aproximadamente de unos 60 años, de porte elegante, siempre vestida de negro. Esto fue por los años 1966. Pues sí, digo, no es imposible que haya sido la esposa de Felipe Calderón. Tendría 16 años o 15 años. Felipe Carrillo. Digo, Felipe Carrillo. Disculpe Carrillo, en donde quiera que esté. Pero no sé, es cuestión de consultar el nombre exacto de la esposa de Carrillo. Yo no lo sé. Quedó relegada. Eso es lo curiosísimo en este hecho. Como señalaba César, este hombre creó escuelas, luchó por la nobleza indígena respetada, considerada,
el voto por la mujer y sus derechos. Hubo una revolución cuando él llega y se pone al servicio, ese sí, de su pueblo. Y hay que recordar que no es el primer gobernador socialista de Yucatán. Antes de él estuvo Salvador Alvarado, Que repartió tierras. Él era sonorense, pero fue gobernador de Yucatán. Y él es el que permite que llegue Carrillo Puerto a la gubernatura. Y lo curiosísimo es que posteriormente, viviendo su viuda, en sus homenajes a Carrillo Puerto, se cantaba Peregrina, sin darse cuenta del efecto tan terrible que estaba propiciando ese recuerdo. Bueno, pasa el tiempo y luego hasta amigas se hacen. Entonces, Guillermo de Anda Campillo, 57 años en Tláhuac. La esposa de Felipe Carrillo Puerto era Isabel Palma. Es el único dato que puedo encontrar de ella. Parece que no fue muy relevante. Pues no, en realidad no. Él sí, como defensor de los indígenas, de lo que queda, ¿no? De esa noble estirpe que dejó tantos conocimientos sorprendentes. El sistema binario, por ejemplo. sí, el cero, la anotación, la numeración por lugares, o sea, un signo tenía un cierto valor si estaba en un cierto punto del número, ¿no? Del guarismo. Variaba, es como los nuestros, ¿no? Entonces podían hacer operaciones complicadas de manera más sencilla que con los números romanos.